Eh, Carito me pregunta sobre los lavajes del sustrato. Me pregunta si en la desobturación uso una solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. Como pusimos en la clase, que quiero colocarles la imagen, esta es una imagen que me gusta mucho porque todos tal vez nos imaginamos que la dentina del diente endodónticamente tratado, luego de haber sido preparado para poste o para un anclaje, es esta. Y sin embargo la realidad es que la dentina es esta, una dentina llena de gutapercha, de restos de sellador y también de virutas que generamos nosotros con el pasaje de los instrumentos. Es por eso que lo que les decimos es que es muy importante lavar con agua destilada a cada cambio de instrumento, porque busca dos objetivos. Uno, disminuir la temperatura que genera la fricción de los instrumentos en el interior de la preparación, y por otro lado, tratar de remover este barro que va taponando la entrada de los conductillos y la dentina intertubular. Fíjense una imagen de la dentina sin barro dentinario. Es muy diferente una de otra. Entonces, lo que buscamos con el agua destilada es tratar de eliminar ese barro que nosotros vamos generando durante la preparación. Ahora bien, Carito me pregunta si en la desobturación usamos una solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. El hipoclorito de sodio, al 2,5%, el hipoclorito de sodio al 2,5% está indicado por los fabricantes de ciertos cementos, específicamente del cemento U200 de 3M, porque el cemento, cuando uno usa un líquido que no es el agua destilada es porque está indicado por el fabricante. Hay muchísimos diferentes líquidos que indican los fabricantes de acuerdo a la composición química del cemento. Supongo que te referís al caso del U200, justamente como el hipoclorito de sodio es un proteolítico y el U200, el mecanismo de adhesión, es una adhesión química a la hidroxiapatita de la dentina, lo que busca es desproteinizar ese barro dentinario para mejorar la adhesión de ese U200 a la pared dentinaria. O sea que en el caso que el fabricante lo indique, sí utilizamos como último lavaje el hipoclorito de sodio al 2,5%. Hay otros cementos donde el fabricante indica la utilización de ETAC, por ejemplo, más hipoclorito de sodio. Por eso es muy, muy importante leer las indicaciones del fabricante y seguirlas, porque la composición de cada cemento es diferente. Carito, espero haber respondido tu pregunta. Esperen que porque las desordené un poco, voy a buscar por dónde me había quedado. Carito también me consultó cuál es el mínimo de soporte óseo que se requiere para permitir colocar un anclaje en la pieza dentaria. ¿Hay alguna medida que se evalúa radiográficamente o evaluamos la movilidad y cantidad de hueso a ojo? Me puso Carito. Y Maca puso, ¿cuáles son los parámetros para evaluar si el soporte óseo es o no suficiente? Para evaluar si el soporte óseo es o no suficiente, lo vamos a hacer al principio, antes de elaborar nuestro plan de tratamiento. Ustedes tuvieron el teórico de historia clínica, vieron el periodontograma que realizan y cómo arriban a un correcto diagnóstico integral del paciente para poder a partir de ahí elaborar un plan de tratamiento. Ese es en el momento en que uno va a decidir si el soporte óseo es o no el adecuado de la pieza dentaria para seguir adelante con esa pieza o no dentro del tratamiento integral. A lo que se refiere la clase es, en un momento dice que la longitud, como hablamos antes, del anclaje intrarradicular como mínimo debe ser el largo de la corona restaurar. Pero no se evalúa independiente, porque yo puedo tener un anclaje de ese largo, pero no tener el soporte óseo adecuado. Entonces, lo que dice la clase es, no solo miremos la longitud del anclaje, que sea el mismo de la corona a restaurar, sino que miremos que eso esté rodeado de hueso, porque si yo no tengo un buen cerclaje óseo, cuando las fuerzas llegan al anclaje y se disipan, no tienen contención de ese soporte óseo. Entonces, es muy importante evaluar integralmente
una pieza dentaria que va a recibir un anclaje intrarradicular que ya es una pieza debilitada. Entonces tengan en cuenta que si no podemos lograr la longitud adecuada, no tenemos efecto férula, la cantidad de hueso no es la indicada, bueno, tal vez tengamos que cambiar el plan de tratamiento y decidir reemplazar esa pieza de otra manera, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta siempre el pronóstico y pensarlo, como les digo, integralmente. Bruno Barcheta consulta en cuanto a esta diapositiva, que ahora les pongo cuál es. ¿No existe la posibilidad de colocar un poste de fibra y confeccionar el muñón paralelizado con resina? Bruno, voy a colocar la imagen a la que te estás refiriendo. Esta es la imagen que copió Bruno en las preguntas, donde dice: indicaremos un perno muñón colado en una pieza dentaria pilar de puente que requiere paralelización y en piezas unitarias cuando queremos corregir protéticamente la angulación coronaria. Entre paréntesis, necesidad de corrección de la angulación en relación con la dimensión tridimensional de los pilares. Bruno, siempre que requieras la paralelización de una pieza dentaria que va a ser, por ejemplo, pilar de un puente, el tratamiento de elección, primero y antes que nada, que me parece importante recalcarlo, va a ser la corrección mediante ortodoncia. Es lo más conservador y sería importante ofrecérselo al paciente. Hay muchos pacientes que no quieren realizarlo o a veces no se puede. En ese caso vamos a tener que colocar, hacerlo mediante la utilización del anclaje intrarradicular, en el caso que sea una pieza que lo requiera, por supuesto. Entonces, Bruno consulta si en lugar de un perno muñón vamos a poder colocar un poste de fibra y paralelizarlo con el muñón de resina. Siempre que coloques un poste de fibra y lo termines reconstruyendo con un muñón, porque es un sistema mixto que consta de dos partes, es muy importante que todo el cemento de resina, como ven en esta foto, que el cemento de resina esté rodeando al poste de fibra. Si vos vas a cambiar la inclinación de una pieza dentaria y el poste va a tener esta angulación y te va a quedar todo un muñón reconstruido con una resina compuesta sin soporte del poste, pilar de un puente, no estamos hablando ni siquiera de la oclusión del paciente, de la parafunción, es muy probable que eso vaya al fracaso. Entonces, desde ya que va a depender de la cantidad que debes angular la pieza dentaria, pero en líneas generales, si la angulación es importante, vas a tener lamentablemente que colocar un tipo de anclaje como un perno muñón colado. Perdón. Por supuesto, también va a depender del remanente dentario que tengas. Siempre, lo primero que se evalúa es la cantidad de remanente dentario. Segundo, la posibilidad de cambiar el eje mediante la ortodoncia. Por último, vamos a pasar a evaluar si podemos hacerlo con un poste. Es muy probable que no. En ese caso, tengas que hacerlo con un perno muñón colado. Por último, Maca me pregunta, está pegada la foto de criterios de sector posterior, de anclajes en el sector posterior, y me pregunta qué criterios hay que tener en cuenta para decidir si uso poste o perno en este caso, y están las fotos del sector posterior. Como dice la imagen, siempre que puedas y tengas buen remanente dentario, vamos a la clase que también les explicó el doctor Pablo Abate, criterios de restauración del sector posterior. Vamos a reconstruirlo mediante resinas compuestas, vamos a colocar algún tipo de incrustación, inlay, onlay, un endocrown. Si el remanente dentario es bueno en el sector posterior, donde las fuerzas son axiales, las posibilidades de reconstrucciones sin anclajes son múltiples. Ahora, me pregunta qué criterios hay que tener para colocar un perno o un poste. Los mismos criterios que en el sector anterior, solo que en el sector anterior muchas veces, como las fuerzas no son axiales, en el caso del canino,
que está sometido a mucha exigencia oclusal, sobre todo en la parafunción, si vos no tenés remanente dentario, vas a tener que colocar sí o sí un pernomuñón colado. En el sector posterior, siendo las fuerzas no axiales, las posibilidades de reconstrucción son muchas. Y en el caso que tengas que colocar un anclaje, es muy probable que puedas utilizar un poste. Pero insisto, son muy pocas las veces que en el sector posterior, un diente que decidamos conservar, tengamos que utilizar un anclaje como un pernomuñón. Estamos hablando de una pieza dentaria muy, muy debilitada en esos casos. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Estoy repasando a ver si me quedó alguna. Creo que me había consultado alguien por el canino, la estoy buscando. Martín, creo que está respondida la pregunta por las dudas. ¿Por qué en los caninos, si no hay efecto férula, utilizamos un pernomuñón? Justamente porque es una pieza dentaria del sector anterior que está sometida a grandes esfuerzos oclusales. Es el encargado de realizar las lateralidades, entonces es una pieza dentaria que si no tiene buen remanente dentario, vamos a decidir la colocación de un pernomuñón colado. Pese a que tiene un elevado módulo de elasticidad, pese a sus propiedades estéticas deficientes, podremos colocar un pernomuñón colado ceramizado me olvidé lo que les iba a decir. Pese a todo eso, vamos a utilizarlo por ser un sistema integrado. Es una pieza única y por estar en una pieza dentaria con grandes exigencias oclusales. Es el único caso del sector anterior en la clase que habla de un pernomuñón colado. Creo que están respondidas todas las preguntas. Me gustaría igual cerrar el soporte, la curvatura, sí, hemos respondido todas las preguntas. Igual me gustaría cerrar este video como empezamos. Lo más importante es la conservación de la estructura dentaria. Siempre que podamos, ustedes esto ni lo estudiaron, pero hace muchísimo tiempo las piezas dentarias que habían recibido una endodoncia, se retiraba todo el remanente coronario, se dejaba la pieza dentaria a nivel cervical y se colocaba un pernomuñón colado, porque se creía que ese pernomuñón reforzaba a la pieza dentaria debilitada por el tratamiento endodóntico. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Cuanto más estructura dentaria podamos conservar, mejor el pronóstico. Cuanto menos podamos colocar anclajes intrarradiculares, mejor el pronóstico de la pieza dentaria. Siempre que nuestro remanente coronario nos permita rehabilitar esa pieza sin anclaje, lo vamos a evitar. Cuando necesitemos un anclaje, vamos a tratar siempre de elegir un poste de buena calidad, de base orgánica reforzado con fibras. ¿Por qué? Porque tiene un módulo de elasticidad similar al de la dentina. Porque desgasto menos estructura dentaria para colocarlo, para fijarlo en el interior de la preparación. Y porque puedo fijarlo con cementos de resina que permitirían la formación de un monobloque, un comportamiento en conjunto de toda la estructura dentaria. Solamente en casos límites y hablando previamente con el paciente que estamos frente a un pronóstico desfavorable, vamos a utilizar un pernomuñón colado, sabiendo que tiene un módulo de elasticidad elevado y que existe el riesgo de fractura de la pieza dentaria, porque estamos frente a una pieza dentaria ya debilitada. Bueno, espero haber sido clara. Si alguien tiene alguna pregunta más y si no, damos por finalizado el vivo. De todas maneras pueden seguir haciendo preguntas a través del Instagram.